que en el caso argentino, ya pensando específicamente en nuestro país, pone el acento en esos procesos de aprendizaje colectivo y de ampliación del capital social que incorporan justamente un proyecto de desarrollo local. Perdonen que ya me estoy quedando sin voz. Me voy a preparar un mate. Bueno, ahí nombra algunos casos específicos en esa promoción de desarrollo local que se han dado, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rafaela, y finalmente recupera el rol del sistema educativo y cuenta algunas experiencias donde ha funcionado los establecimientos educativos en pos de ser quienes activan esas políticas y esa promoción del desarrollo local en determinado territorio específico. A mí me gustaría destacar, una es en la Universidad General Sarmiento, otra es en la Universidad de La Plata, pero fundamentalmente pensando lo que venimos trabajando, una de las experiencias que me parece interesante poder traer y dialogar hoy, que es la de los centros educativos para la producción total, los CPT, que funcionan en la provincia de Buenos Aires, que incluyen a más de 1.500 estudiantes a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires y que justamente lo que hacen es articular la educación con la pedagogía de la alternancia, planteando no solo la educación al interior del aula, sino el proceso durante las semanas que los y las estudiantes no están dentro del aula, sino que están en sus unidades productivas familiares, en el campo, cómo se da ese proceso y cómo ese proceso también se da con la comunidad. Es decir, articula establecimiento educativo, institución educativa, familia y comunidad en un proceso interesante que busca justamente desarrollar un aprendizaje permanente que pueda quedar no solo en el aula, sino trasladarse también a cada uno de estos lugares. El texto finaliza planteando un poco por qué se da en estos lugares y no se da en otros, ¿no? En la educación media, por qué no se trabaja en otras instituciones o en otros espacios del sistema educativo, y en función de eso plantea la necesidad de pensar propuestas que surjan desde la educación, desde distintos establecimientos educativos y que permitan una intervención más integral justamente para jerarquizar el rol de la educación, pero también la promoción de vías alternativas para mejorar las condiciones de vida en determinada localidad, en promover ese desarrollo local desde la institución educativa. Así que termino con el segundo texto, no sé si hay alguna duda, pregunta, aporte, y si alguno propone algo, me tomo un mate mientras tanto, así no me quedo sin voz. ¿Pudieron leer los textos del módulo 2? Evidentemente sí, porque algunos hicieron los ensayos que propusimos, así que si hay algo... Bueno, Alejandra, te queremos escuchar. No, si hay algún aporte o comentario o retomar algo de lo que Cari estaba diciendo, quizás es el momento, antes de meternos con lo otro. Bueno, ya me tomé el mate, si nadie habla, voy con el tercero. Ahí levantaron la mano. Verónica, sí. Hola, ¿qué tal? No, nosotros nos basamos para el ensayo entre todos los textos, hicimos como los puntitos más fuertes que serían como las barreras para el ingreso de los jóvenes al mundo laboral. Entonces de cada uno sacamos un puntito, como nos basamos también mucho en esto de las desigualdades, de la precarización laboral, en la heterogeneidad, eso que hablaban recién. Hicimos como un resumencito de todo y pusimos puntitos de los diferentes textos en lo que es el ensayo. También hablamos del tema de la evolución de las profesiones. Y esto de enseñar para generar estrategias, no solo para el trabajo, sino para esto de generar estrategias, del aprendizaje continuo, de la capacitación, que nos pareció importante. Perfecto, gracias Verónica. Nosotras estuvimos, leyendo los ensayos, la idea es hacerles una devolución en esta semana, pero de alguna manera entendíamos que recuperaban parte de lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Con el momento en el que estamos en relación a esa precariedad laboral que afecta a toda la población económicamente activa, pero que
tiene una incidencia mayor en los jóvenes, ¿no? Incluso uno de los textos, creo que es con el que se basaron muchos para hacer el ensayo, que habla de esas 3 etapas que vive la juventud, ¿no? Si entendemos la juventud desde los 15 a los 29, los 3 procesos distintos que surgen, pero que en todos aparece esta situación de mercado laboral heterogéneo, ¿no? Y las dificultades para acceder a eso. No sé quién está levantando la mano por ahí. De nuevo, no, porque con respecto a esto de las juventudes hablaba como de 2 tipos de juventudes. Una que es la moderna, la que tiene acceso, y la otra que asume responsabilidades laborales más prontas y no tiene tanto el acceso ese a la tecnología o a los nuevos puestos laborales que surgen. Y quería decir que el grupo nuestro éramos Evangelina, Valeria, Luciano y yo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, si les parece, voy al último texto más vinculado con el desarrollo local y después le doy la palabra a Nati de nuevo. El tercer texto vinculado a este tema es el de Cristina García, el que habla del desarrollo local y la economía social, una mirada alternativa. De alguna manera, al principio recupera de nuevo este diagnóstico de lo que implicaron las políticas neoliberales durante los 90 y también los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo que justamente llevaron a un escenario de crisis de la sociedad salarial. Varios de los textos recuperan esta noción teórica en donde el empleo formal de calidad con derechos, esa relación de empleador-empleado empieza a resquebrajarse, porque por un lado hay una flexibilización de esas condiciones laborales, pero por otro lado hay un proceso en donde el empleo deja de ser formal y empieza a ser informal, sin derechos, de changas y demás. Y en ese sentido, de alguna manera, recupera a la economía social como una herramienta concreta, específica, de inclusión, de ciudadanía, y que aporta ese desarrollo local como una estrategia concreta del desarrollo productivo, ¿no? A partir de ahí hace una conceptualización del desarrollo local, lo plantea como un desarrollo concebido como un proceso que potencia los recursos en función de mejorar las condiciones de vida en determinado territorio, en un determinado ámbito, tomando como eje central el trabajo y la consolidación de ese proceso productivo en un territorio en particular, ¿no? Y este texto, ya hablando más específicamente de la economía social, plantea que ese desarrollo tiene que ir en búsqueda de la equidad, de la solidaridad, de la justicia social, que hay que pensar la economía social también como un sistema de relaciones económicas y sociales que permitan la reciprocidad en las formas de organización, no solo en la producción económica, sino en la producción comunitaria, ¿no? Ahí algunos de los textos también en esta idea de desarrollo local y economía social recuperan lo que veíamos o lo que planteaba en el video del primer módulo José Luis Coragio, ¿no? Vinculado a esa otra economía del trabajo y cómo lograr el aprovechamiento en un proceso de destrucción del empleo de esos recursos laborales de trabajo concreto de las personas que han quedado desempleadas en un territorio en particular. Finalmente habla de los lineamientos estratégicos de la economía social. Como objetivos propone combatir la pobreza, luchar por la justicia social, involucrarse en un proyecto de país más inclusivo y de alguna manera ahí se diferencia de otros procesos vinculados a las políticas asistenciales focalizadas o de contención económica y no tanto de producción, ¿no? La idea de la economía social asociada también a la economía y a lo productivo y a ese desarrollo local que se tiene que dar en cada uno de los territorios. Y finalmente, bueno, plantea que esa economía debe ayudar a construir tramas productivas, en las que el esfuerzo y la energía social sean capitalizados para el bien común y plantea la vinculación entre el desarrollo local con economía social que permite priorizar políticas de financiamiento y asistencia técnica a la gestión municipal, ¿no? Y ahí recuperan, bueno, algunos ejemplos de políticas que se dieron, políticas sociales vinculadas a esto, como fue el Plan Manos a la Obra en el año 2003, esta idea de transformar las políticas focalizadas y asistenciales en políticas de asistencia técnica a la economía social y popular,
y la importancia del cruce entre lo social y lo productivo, justamente en 3 subsistemas, y ahí vuelvo a recuperar a Coragio, en la idea de que hay 3 economías, una economía pública, una privada y una social. Bueno, cómo generar esa articulación en este cruce de la economía social y el desarrollo local. De alguna manera ahí, una breve y una apretada síntesis de estos 3 textos, también, si queremos ahí incorporar alguna cuestión o alguna duda, bienvenido. Bueno, si surgen dudas, las vamos manifestando igual. Bueno, si les parece, seguimos. Ahí les voy a compartir pantalla. A ver. Ahí se ve. Sí, perfecto, Nati. Bueno, a ver si vamos a poner, ahí está, buenísimo. Bueno, había dentro del módulo 2 teníamos otros textos que tenían que ver justamente con la educación y trabajo, pero sobre todo pensando en las articulaciones y políticas. En ese sentido, nosotras les habíamos dejado el recorte de las palabras preliminares de Silioni y un texto de María Rosa Almandós, que forma parte de este trabajo de la UNESCO, ¿sí? Este texto es del 2010, por lo tanto, pasaron 13 años ya, así que hay cuestiones que se fueron modificando con el tiempo y otras que, sobre todo cuando los autores plantean determinadas problemáticas, vemos que algunas de ellas todavía persisten y que cuesta más de lo pensado abordarlas, aún incluso después de la Ley de Educación Técnico-Profesional. Así que, bueno, como les dijimos antes, cualquier aporte, adelante, vamos avanzando en estos 2 textos. Estos textos, nosotras le dimos un poquito más de relevancia a las palabras preliminares del actual ministro de Educación, sobre todo porque plantea ciertas cuestiones vinculadas a las problemáticas, a desarrollar o a delinear un posible o posibles, digamos, estrategias para poder ir sorteando estas problemáticas y por otro lado reconoce, digamos, todos los avances que se fueron haciendo a partir del 2005 en adelante, que la ley vino, digamos, a sentar las bases para pensar una nueva escuela técnica y que a lo largo de los años eso se tradujo obviamente en mejoras desde la infraestructura, un crecimiento en la cantidad de instituciones, un crecimiento en la matrícula, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, estas palabras preliminares de Silioni hacen un pequeño recorrido por estas cuestiones. Acá les pusimos una cita que nos parece interesante y que condensa ideas muy centrales de lo que expresa, que tiene que ver con que él plantea que es un problema de clase, porque fundamentalmente quienes están afuera de la escuela son los más pobres. Entonces, por eso plantea que ahí, digamos, son problemáticas que hay que abordarlas, digamos, desde distintas áreas, porque no tiene que ver solo con una cuestión de la educación, sino, con las distintas clases sociales que tienen alcances distintos y que tienen distintas problemáticas que hacen que no puedan acceder todos y todas en igualdad de condiciones a la escuela, por ejemplo. Sabemos que es importante tener presente siempre el ingreso, la permanencia y el egreso a la escuela, no solamente el ingreso, porque muchas veces ingresan, pero después no permanecen y otras veces no egresan. Entonces, es importante tener en cuenta
todo el proceso de un estudiante, de una estudiante. El ministro dice, los no pobres todavía resisten en la escolaridad en el nivel medio, entonces allí hay un problema doble, un problema de resolución por la economía y el mercado, es esto que decíamos recién, ¿no? No es un tema que solo tiene que atender educación, sino que hay que pensarlo de manera conjunta, ¿sí? Dice, siempre decimos que nos interesa tanto el ingreso y la permanencia de los chicos en el sistema educativo como el ingreso y la permanencia de sus padres en el sistema productivo. Y esto es fundamental, porque si vemos en todo caso que los chicos y chicas ingresan y permanecen en el sistema educativo, en algunos casos, en otros casos vemos que eso no lo logran y está vinculado la mayor parte de las situaciones, digamos, con el no ingreso o la no permanencia de sus padres y madres en el sistema productivo. Entonces, por eso es que se plantea como un problema de clase y como un problema estructural, si se quiere. Después de tantas décadas de profundización de esta situación, vemos que, bueno, que ya las problemáticas están bastante arraigadas y hay cuestiones estructurales ahí a resolver que bueno, que evidentemente no se está logrando dar en el clavo en distintas cuestiones. Bueno, en ese sentido, en el texto de Cilioni también decía que, bueno, que es importante tener en cuenta que en el caso de nuestro país son 13 años de escolaridad obligatoria, por lo tanto, no cualquiera, digamos, no cualquier familia, teniendo en cuenta estas problemáticas vinculadas a la clase, no cualquier familia puede sostener tantos años de escolaridad para sus hijos, siendo que muchas veces a partir de los 15, 16 años ya tienen como prioridad ir a trabajar, porque bueno, hay cuestiones materiales concretas que apremian y que no todos se pueden dar el lujo, entre comillas, porque la educación termina siendo, o la trayectoria educativa a veces termina siendo un lujo, no todos se pueden dar ese lujo de permanecer y de egresar en el sistema educativo. Bueno, y otra cuestión, digamos, que no la ve solo, o no la veía solo Cilioni en el 2010, sino que es algo que se viene reproduciendo a lo largo de los años, tiene que ver con, digamos, el problema de la educación secundaria que no da respuestas a la nueva realidad económica y social. En ese sentido, y teniendo en cuenta que es el último nivel obligatorio y que es el nivel previo, digamos, a que las y los jóvenes egresen, digamos, terminen y puedan insertarse en el mercado laboral, bueno, en ese sentido, por eso es que hace varias décadas que se viene pensando y repensando y reflexionando en torno a, bueno, cuál es el rol de la escuela secundaria, ¿no? Y sobre todo en las técnicas, bueno, es un interrogante que surge con más fuerza. Bueno, en esa línea, el actual ministro decía por aquellos años que es importantísima la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, la 26.058, la cual vuelve a poner en valor la escuela técnica y de hecho los números que se desprenden a partir del 2010-2011 tienen que ver con un aumento significativo de la matrícula, como decíamos hace un rato, y también de lo que tiene que ver con la inversión, con el equipamiento, las mejoras, las nuevas tecnologías y con la construcción de los nuevos establecimientos, ¿no? En ese sentido, podemos ver que esta ley viene a aportar cuestiones significativas en lo que tiene que ver con la enseñanza técnica o técnico-profesional, y que, bueno, va sentando ciertas bases que están buenas y suma la participación de distintos actores, ¿no? Ahí Cilioni decía, no ignoramos que buena parte de nuestros desempleados son chicos de 18 a 24 años, algo que comentábamos en el primer encuentro sincrónico que tuvimos, que es la franja de 18 a 24, más polémica, más susceptible, si se quiere, a la hora de pensar el ingreso o el vínculo al trabajo, ¿no?
Dice, entonces ahí habrá una tarea que la escuela debe hacer, brindando un nivel medio de calidad y más específico en términos de competencias laborales. Bueno, esto es lo que retoma la escuela técnica, ¿no? En algún punto, cómo vincular todo lo que tiene que ver con el trayecto de aprendizajes vinculado a cuestiones que tengan que ver con el desarrollo, ¿no?, de la comunidad, y cómo poner el eje en eso, y no en cuestiones que tengan que ver con, muchas veces pasa que a la hora de diseñar políticas públicas o de hacer o de pensar distintos trayectos o formaciones, lo pensamos quizás a nivel federal, y ahí hay dificultades porque, bueno, las distintas zonas del país, las distintas provincias, las distintas regiones, tienen desarrollos bien diversos, que obviamente no son, no van a la par, no tienen el mismo ritmo, la misma intensidad, y que tienen distintas problemáticas. Entonces ahí está uno de los desafíos también de la escuela técnica o de la educación técnico-profesional para poder pensar trayectos formativos y propuestas que sean situadas, ¿sí? Que muchas veces vemos que esto, nada, no sucede, como que viene el paquete de políticas y la implementamos independientemente de donde estemos, ¿no? Da lo mismo todo. Bueno, dice acá el ministro, dice esto que estábamos diciendo, ¿no? Que esto no se hace solo desde el Estado, sino que tiene que haber representantes de organizaciones de la sociedad, tienen que involucrarse estados provinciales, y también del mundo empresarial, ¿no? Donde tiene que trabajarse una sólida alianza de intereses por el bien superior de la educación para todos y para todas. En ese sentido, bueno, lo traemos porque estamos completamente de acuerdo en que hay que trabajar en profundizar justamente estos vínculos para poder pensar de cara no solamente al presente, sino al futuro, cómo diseñar políticas que se ajusten y que tengan que ver con la realidad concreta que tenemos a nivel económico, productivo y social, obviamente, porque eso no lo podemos dejar de lado. Por otra parte, el otro de los textos que teníamos en este apartadito de educación y trabajo, articulaciones y políticas, María Rosa Almandós hace todo un recorrido en el texto donde, bueno, da un montón de datos sobre la educación técnico-profesional, habla de la ley, habla de todos los sectores que participaron en pensar esta ley, habla de las redes que se fueron construyendo. Es muy interesante todo ese recorrido que hace, pero nos vamos a detener puntualmente en la necesidad del carácter estratégico de la educación técnico-profesional para poder pensar desarrollo con mayores niveles de inclusión y equidad social. Creo que esto es lo fundamental que nosotras venimos a traer como eje para poder pensar y reflexionar cuál es nuestro rol como docentes de escuelas técnicas. La autora también dice, y como un factor clave para el crecimiento económico sostenido y sustentable del país en términos regionales y locales, un poco lo que decíamos recién, con marcada incidencia sobre la calidad del trabajo, la productividad de la actividad económica y la competitividad territorial. Por eso es necesario también pensar cómo establecer esas redes con la ciencia, la tecnología, el trabajo y la producción, ¿no? Siempre pensando y siempre teniendo como centro el carácter estratégico de la educación técnico-profesional vinculado o en función del desarrollo local, ¿sí? Que es algo que para nosotras es fundamental poder entenderlo y trabajarlo, al menos es algo que venimos reconociendo y poniendo en valor a partir del trabajo que venimos haciendo con el programa de educación cooperativa que estamos haciendo desde el INAES. Encontramos que esto es un eje fundamental para tener siempre presente a la hora de pensar nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Cómo lo que hacemos en la escuela con los chicos y con las chicas puede ir orientado a eso, ¿no? A tener presente el desarrollo local y social, ¿no? Por eso, bueno, un poco la consigna de hoy va a ir orientada en ese sentido que ahora les contamos.
Y la autora, por último, lo que queremos rescatar es que cuenta que frente a los cambios en el mundo del trabajo, el surgimiento de nuevas ocupaciones y perfiles profesionales, también tenemos una situación de desarrollo desigual de los sectores productivos, vemos el aumento de la informalidad, el desempleo y la exclusión social. Frente a todo ese escenario complejo y diverso, la autora dice que debemos abordar al menos 4 campos de problemas relativos al gobierno y la gestión de la educación técnico-profesional en particular. La efectividad política de las decisiones federales adoptadas, y esto que decíamos antes, tiene que haber decisiones federales, pero tienen que ser políticas efectivas, teniendo en cuenta la particularidad regional. La relevancia y la pertinencia socioproductiva de las trayectorias formativas, es decir, este vínculo permanentemente con la cuestión social y con lo que se produce en esa región o en esa zona donde está la escuela. La integración sistémica y la calidad de las instituciones y de las trayectorias formativas. En este punto creo que tenemos mucho por delante, mucha construcción, porque tiene que ver con no solamente pensar, con no solamente pensar la calidad de las trayectorias formativas y de las instituciones, sino poder integrarlo y poder también dar un vuelco en lo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? En este punto creemos que también falta bastante laburo, faltan bastantes políticas que vayan orientadas a fortalecer justamente la formación docente para después tener mejores y mayores herramientas a la hora de trabajar en las aulas con los chicos y chicas. Y por último, habla de la viabilidad económica financiera de las propuestas de cambio. En este sentido, bueno, digamos, dejar a veces de pensar en cuestiones vinculadas a sueños y deseos y que sean cuestiones que realmente sean concretas, que sean realizables, y si vemos que eso no se puede lograr, bueno, empezar a poner en juego lo que tiene que ver con las redes y los vínculos con organismos o con distintas dependencias que pueden también involucrarse en el financiamiento de determinados proyectos en las distintas escuelas. Pero bueno, sabemos que igual lo que tiene que ver con el financiamiento excede a las redes y bueno, es un problema mucho más complejo. Así que, bueno, con respecto a estos 2 textitos, bueno, nosotras nos centramos principalmente en esas cuestiones que nos parecen, fundamentales para poder pensar nuestra práctica cotidiana. Y si alguno o alguna tiene algún comentario, adelante, pero queremos en estos 10, 15 minutitos que nos quedan para ingresar a la segunda parte de la clase, queremos hacerles una pregunta para reflexionar juntos y juntas, que tiene que ver con, a partir de todo esto que estuvimos leyendo, viendo, reflexionando y pensando un poco en nuestras tareas cotidianas, en las escuelas y demás, ¿cómo pensamos que la educación técnico-profesional puede aportar a la comunidad? Es decir, ¿cómo creemos que todo lo que trabajamos con los chicos y las chicas, toda la estructura curricular de la escuela, digamos, y todas esas propuestas formativas, cómo eso va orientado o cómo lo podríamos orientar nosotros con mayor potencia para empezar a pensar cómo resolver ciertas problemáticas territoriales vinculadas justamente al mundo del trabajo y a la falta de desarrollo local? Acá, por lo que estuvimos viendo, hay muchos docentes de escuelas técnicas y de distintas partes de la provincia. Entonces, eso, pensar un poco lo que trabajamos a diario, cómo puede ir orientado a contribuir justamente a ese desarrollo local y social. Sí, una breve, recuperando un poco algunas de las cuestiones que ustedes planteaban en los ensayos, creo que Lorena y Alejandra Paganini planteaban, bueno, claramente la técnica tiene como principio el tema de educar para y por el trabajo, digamos, pero bueno, particularmente cómo ven ustedes en relación al proceso, al modelo de desarrollo local y al escenario que venimos viendo de diagnóstico de mercado laboral, de escenario de la juventud, de precariedad del trabajo,
concretamente qué posibilidades ven de aportes específicos dentro de esas realidades concretas que ustedes tienen con la población estudiantil con la que trabajan cotidianamente. Sí, Luciano. Sí, si Luciano, querés. Un poco Hola, ¿qué tal? Un poco recuperando lo que venimos hablando, más que nada, es el tema de las nuevas competencias, ¿no? Educar para el trabajo, pero ¿para qué tipo de trabajo? Para un trabajo de hoy. Perdóname, Luciano. Lorena, si podés cerrar el micrófono, así termina Luciano y hablas vos. Vuelvo un poco retomando lo que venimos hablando, ¿no? Sí, preparar para el trabajo, pero ¿para qué tipo de trabajo, no? Para un trabajo para hoy, un trabajo que después de la pandemia nos dejó algunas cosas positivas y otras no tanto, como es el tema de la hibridez, ¿no? Que bueno, lamentablemente en algunas escuelas no se llega con la cantidad de máquinas, por ejemplo, para trabajar una competencia técnica como es el uso de las nuevas tecnologías y cómo nos atraviesan hoy por hoy, ¿no? Entonces, un poco trabajar desde lo local, desde la pyme, me parece que sería el camino, desde la asociatividad, el cooperativismo, la unión, que a veces los chicos no saben que salen ya con herramientas que pueden digamos, ponerla al mercado laboral y digamos, tener una productividad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Cambiar un foquito de la luz, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Bueno, las escuelas técnicas tienen mucho de eso, pero a veces nos falta eso de darse cuenta, bueno, ¿para qué me sirve todo esto, no? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué adquiero este conocimiento? Y también hacia adentro de las escuelas lo que se ve mucho también es el tema de que no todo el mundo quiere usar las nuevas tecnologías. Todavía existe una resistencia también, ¿no? Sobre todo la gente mayor o gente que está en los talleres. Y eso, digamos, que atrasa al mundo contemporáneo de hoy, porque hoy la subjetividad es otra, el adolescente es otro. Yo tengo adolescentes que hasta 24 años que se quieren ir a otro país, quieren probar suerte. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Esto es un poco lo que nos dejó la pandemia y el contexto actual. Y un poco yo creo que viene por ahí, ¿no? La unión, la asociatividad, el cooperativismo y también el tema del financiamiento, que un poco lo decíamos, creo que lo tomaba Aldrey, que estaba hablando ahora, porque uno cuando ya va con el proyecto, surge un proyecto y cuando va con el proyecto a buscar financiamiento o no hay, o se lo dan a los que más tienen y no al que recién empieza. Bueno, sería como la parte más difícil. Entonces hay que encontrar capitales semilla o hay que encontrar un crowdfunding para poder, digamos, financiar ese proyecto. Y se hace difícil. O sea, a veces las ideas están y la propuesta está y las ganas están, ¿no? Pero bueno, falta como esa vuelta de hoja como para ponerlo en práctica y llevarlo a la realidad concreta. Lorena, no sé si querés seguir vos. Sí, era un poco hacerte la evolución a lo que planteabas. Que bueno, como el ensayo era breve y no podíamos extendernos tanto, pero sí aparecieron estos planteos y bueno, de acuerdo también lo que dice Luciano. De hecho, bueno, enfocamos en técnica de información profesional, pero no lo mencionamos, pero están las nuevas propuestas, como la secundaria con formación profesional, que, o sea, que te intenta recuperar un poco lo que había en aulas de aceleración y también recuperar a todos los que, el grueso de todos los chicos que abandonaron en pandemia la educación y recuperarlos y traerlos de vuelta al aula. Y comparto, como dice Luciano, herramientas por ahí tenemos y está bueno llevarlas al aula, hacer por ahí ABP con proyectos de emprendimiento, que ellos puedan hacer la conexión de las áreas técnicas y todo lo que están. Hablo específicamente de la ETP porque es lo que más trabajo. Trabajo con adultos y ETP, pero hablo desde el campo de la práctica, ¿no? Pero es un poco contemplar esto de, por ahí como, si bien no es un autor que hemos leído en esta última unidad, pero está bueno mencionarlo, ¿sí? Como decía Jeremy Rifkin,
¿no? Del fin del trabajo. No es que el trabajo se acaba, sino que se acaba en lo que el paradigma anterior conocía como trabajo. Ya los chicos no pasa como pasaba con mi abuelo, que entraba a trabajar a la Cantábrica como cadete y después iba creciendo y terminaba a los 30 años de aportes y servicios en el mismo lugar, pero haciendo una trayectoria. Hoy en día eso no existe. Existen estas nuevas modalidades, o sea, trabajos con más rotación, con teletrabajo, híbridos, hay muchas otras cosas y hay oportunidades mucho en el campo de tecnológico. Y muchas veces lo que les pasa a las empresas de tecnología es que no logran cubrir las vacantes. De hecho, en las ferias expo universidades y en las ferias de emplear y esas cosas, si uno le hace el seguimiento, la mayoría de lo que proponen y lo que tienen para ofrecer es en ese área, y bueno, es un poco como decían los autores, ¿no? De preparar para el trabajo, pero ¿para qué tipo de trabajo? Tenerlo por ahí desde la mirada docente. O sea, el enfoque tener nosotros en claro también qué es lo que le vamos a ofrecer y en función de qué mercado y de lo local. Siempre. Yo vivo en una zona rural. La mayor cantidad de ofertas está en lo que es fabril y rural. Y bueno, es un poco conocer lo local y preparar también desde el aula con herramientas de cooperativismo, emprendedorismo, como decía Luciano, ¿no? Acercarles eso que el joven de hoy no conoce y muchas veces el adulto nuestro tampoco. Bueno, es eso nada más. Gracias, Lorena. Sí, hay una cuestión central que nosotras venimos trabajando en este Programa Nacional de Educación Cooperativa que tiene que ver justamente con eso, con que de repente los estudiantes ya están llevando adelante alguna tarea, alguna actividad económica de manera en clave emprendedora, de manera individual o haciendo changa, y no conocen ni siquiera la posibilidad de registrar una cooperativa con 2 estudiantes más, y a partir de eso formalizar, registrar ese proceso que ya vienen llevando adelante, ¿no? Entonces, una de las tareas, una de las cuestiones que nos parece central tiene que ver con eso. Le doy la palabra primero a Alejandra, que había pedido antes, y no sé si Luciano vos levantaste de nuevo. Primero Alejandra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En mi caso yo también doy clases en el nivel superior y recibo a los chicos en el 7º año para realizar prácticas profesionalizantes. Los chicos que yo recibo son chicos de una escuela técnica, la escuela técnica número 2, que está muy bien equipada, que muchos docentes realizan proyectos interdisciplinarios. El inconveniente con el que me encuentro es que los chicos, los adolescentes, son muy inmaduros y más allá que los docentes le han brindado todas las herramientas, ellos les tienen dificultades para poder integrar los distintos conocimientos que fueron adquiriendo desde las distintas áreas y poder ver el potencial que tienen en sus manos para comenzar a trabajar una vez que egresan. Me encuentro con chicos muy inmaduros que cuando llegan a la situación laboral, simulando una situación laboral en la institución, no saben muchos cómo desempeñarse y muchos de ellos están pensando en estudios de nivel superior universitario o no universitario, debido también quizás por un mandato familiar o que cuenten con los recursos, porque yo vivo en la ciudad de 9 de Julio, que quizás es una realidad muy distinta a otras zonas del país, incluido también dentro de la provincia de Buenos Aires. Y estos chicos realmente yo noto que muchos deciden estudiar, pero aún no saben qué, pero la decisión de continuar sus estudios se debe también al desconocimiento del potencial y de las herramientas que la escuela secundaria le brinda. Que yo creo que es eso, como docentes también tenemos que hacer mucho hincapié en que la formación que le estamos dando es una formación para el mundo laboral, no solo que queda como un requisito necesario dentro del aula para aprobar una materia y nada más. Eso es lo que yo observo cuando los recibo para la parte de las prácticas. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, ya están nuestras invitadas de hoy, ahora las vamos a presentar, pero creo que Luciano quería también agregar algo. No, le había dado sin darme cuenta, pero bueno, un poco iba a decir un poco lo que venías hablando vos, de la importancia de la bancarización y la formalidad también de estos proyectos.
y que eso muchas veces se desconoce desde un área técnico-profesional o un área económica, y la importancia del tributo también, de pagar el tributo porque tiene una dimensión social y que nos sirve a todos, ¿no? Y que se ve reflejado en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Entonces, un poco lo que venías hablando vos, el tema de la formalización de estos proyectos, sobre todo lo que venía diciendo también Alejandra, en lo que es la parte práctica, no tanto en la teoría, que ella lo ve en el aula. Gracias, Luciano. Bueno, ahí se sumó Verónica y ya después presentamos a las invitadas. Estás muteada, Vero. Perdón, que lo que dijo Alejandra era justo un poco de lo que quería aportar. De que ellos por ahí salen con muchos conceptos y muchos conocimientos, pero no saben cómo aplicarlos. Entonces, particularmente desde la materia que soy, que justamente es emprendimientos locales, emprendimientos productivos y desarrollo local, lo que hago es llevarlos bien a la realidad y hacer esto también de la inscripción en los distintos tributos, porque por ahí les pregunto, ¿qué tienen que hacer si ustedes de acá no se van a estudiar, tienen una idea de emprendimiento? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Cómo arrancan? Y no saben qué decirte. Entonces, por ahí guiarlos un poco en eso, en tener una idea, en escribirla, eso les sirve un montón porque van viendo puntos que por ahí los tienen dando vueltas, pero no lo pueden aplicar. Y después también en mostrarles que no es imposible que ellos formen una cooperativa o que se inscriban, que estén en forma regular. Y bueno, ese es el aporte que creo. Y también, no solo darle en séptimo trabajos interdisciplinarios, sino estaría bueno implementar desde antes también, que ellos aprendan a integrar los conceptos de todas las materias, de los talleres. Y lo que hicieron en esta escuela también este año es los de talleres, soltarles un poquito la mano, porque antes capaz que estaban 100 horas con los chicos, y que ellos mismos, si tienen dudas, que ven que pueden resolver con alguna de las materias de la mañana, resolverlas ahí, no todo en el taller. Eso como para ir integrando el taller con las materias, porque antes le resolvían todos los talleres. Entonces ahora los obligan a preguntar las dudas en las materias que ellos encuentren relacionadas con los talleres, como estrategia para que ellos puedan relacionar los conceptos. Bueno, gracias, Verónica. Ahí se anotó Silvia y varios más, pero como ya están las invitadas, si les parece, retomamos en el cierre las dudas y las propuestas más en clave del proyecto de cierre, el trabajo final y todo lo que decíamos al principio, pero digamos, de alguna manera a nosotras nos parecía importante en esta clase, pensar un poco esas herramientas en concreto que puedan servirles a ustedes para las aulas y para pensar los proyectos pedagógicos que puedan llevar adelante con los y las chicas, ¿no? Entonces, por eso invitamos hoy a Erika Pereira, que es coordinadora de capacitación del INAES, el instituto donde también trabajamos con ATI, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de alguna manera para que pueda desarrollar un poco este proceso que se viene dando en los últimos años de facilitación para inscribir una cooperativa de trabajo, para fortalecer y registrar esa herramienta. Y por otro lado, también agradecerle la presencia a Sandra Alegre y Julia Páez, que son asesoras de la Dirección de Cooperación Escolar de la provincia de Buenos Aires, porque muchas veces en esto de la práctica, cuando los y las estudiantes no lo han tenido previamente, bueno, la posibilidad de constituir una cooperativa escolar dentro del establecimiento, de la institución educativa, que permita ir generando algunas prácticas con los chicos y las chicas, también ayuda a generar esa transición hacia el mundo del trabajo. Así que agradecerle a las tres. No hablamos antes de quién podía empezar, no sé si alguna está apurada, si Erika quiere empezar, Sandra, digan ustedes, y ya comenzamos. Miren, como mi compañera Julia tiene que retirarse 8 menos cuarto más o menos, nos avisó. ¿Estás ahí, Juli? Por ahí, si les parece, arrancamos, Acá yo me estoy. quedo ¿Cómo están? y Julia, y después, si les parece, hacemos una presentación desde la Dirección de Cooperación Escolar y después yo me quedo y liberamos a Julia. ¿Les parece? Dale, si les parece, tal vez una intervención de 10 minutos, después le damos la palabra a Erika y vemos las dudas que van surgiendo de cada uno de los docentes y las docentes que están hoy. Bueno, agradecerle, por supuesto, a las tres. Muy bien.
Erika, ¿te parece bien? Hola, ¿cómo están? Sí, yo no tengo ningún problema. Dale. Hola, ¿cómo andan? Yo les agradezco. Estoy en una oficina prestada porque vivo a 25 kilómetros y no llegaba. Así que tienen que cerrar por eso. Así que les agradezco un montón. Lo que sí tengo poca señal, así que tengo que apagar la cámara para poder, me avisaron eso también. Así que recién Perfecto. me conecté y todo Bueno, lo yo, si les parece, hago un saludo y una presentación breve y le damos, así ya continuamos. Antes que nada, agradecer la invitación. Karina, Nati, la verdad es que, bueno, Erika, un gusto compartir con ustedes este espacio, entre cada cual, cada uno en su lugar, desde sus lugares de trabajo. Intentamos que el cooperativismo no sea, digamos, ni una rueda de auxilio de aquello que no funciona, ni lo que tiene que ver con la educación de segunda o el trabajo de segunda. Lo digo así y empiezo fuerte para que después pongamos una base de debate con un piso bien alto, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa de todo lo que tenga que ver con la acción cooperativa realmente tiene que ver con una formación de carácter político, en nuestro caso, de carácter político-pedagógico. Entendemos que este tipo de formación permite tener herramientas a los sujetos, a las instituciones, con las que realmente se puede pelear el mundo que queremos, ¿no? Y como decimos nosotros, la educación que queremos. Para eso, nuestra directora de cooperación escolar, Rosana Merlos, que les manda un saludo muy grande, no ha podido estar hoy aquí por otros compromisos, pero siempre está presente con nosotros y en todo este tipo de acción. Lo que venimos siempre diciendo es que la cooperación escolar, que es distinta a las cooperativas en el caso del trabajo, es preparativa, pero también tiene una función propia que nosotros entendemos enmarcada en el proyecto institucional, ¿sí? Quienes son docentes saben que todo aquello que pasa por la escuela tiene que formar parte y se hace más rico y se hace más potente cuando es parte del proyecto formativo de una institución, junto con otras instituciones que comparten un área, que cobran un sentido en el marco de un proyecto distrital, de un proyecto regional, de todo lo que tiene que ver con los enlaces que el proyecto político para la educación va generando. Y en este sentido nosotros entendemos que el cooperativismo genera un tipo de subjetividad, una subjetividad más colaborativa, más productiva, no en términos de la individualidad, no en términos del sálvese quien pueda o de la actividad que se genera porque no hay otras, de la actividad residual, ¿sí? Sino justamente puesto como potencia, puesto adelante del proyecto formativo, porque podemos cooperar, porque podemos trabajar juntos, porque podemos decidir como escuela qué proyecto queremos tener. De esto Julia les va a hablar un poco más en profundidad, pero lo que nosotros queremos es que la comunidad se exprese a través de su proyecto cooperativo. Los lazos, la manera en que nos pensamos, la manera en que nos reunimos para generar lo que queremos generar. ¿Qué debates hay que instalar en la escuela y en cada asignatura para que esto sea posible? ¿Cómo participan los docentes? ¿Cómo participan los equipos directivos? ¿Es conduciendo todo el proceso o es facilitando las condiciones institucionales que se requieren para que tomen la voz nuestros estudiantes de manera efectiva, de manera participativa, de manera concreta, y para que también sus familias tengan un modo organizado de estar en la escuela? Las cooperadoras escolares y las cooperativas escolares para nosotros son herramientas políticas poderosas y de armado de la comunidad, de lo comunitario. Sabemos que la escuela sí, clásica, tradicional, no decimos que no está pudiendo enseñar bien, lo que decimos es que realmente cuando hay proyectos abiertos donde la comunidad participa, donde se organiza, donde los estudiantes tienen voz y voto, donde deciden sobre su proyecto formativo, donde ese proyecto formativo se enlaza con las trayectorias de vida, por lo tanto con las trayectorias laborales de todo el grupo familiar. Cuando eso sucede, cuando hay un puente entre la escuela y la vida, todo sucede de una manera diferente y eso también interpela de una manera positiva la matriz escolar, que es lo que queremos que suceda.
una escuela más permeada con su comunidad, una escuela que no cierre sus muros, que no se encierre dentro del aula para hablar de lo que pasa afuera, ¿sí? Que pueda generar lazos, que pueda generar puentes y una vida que vaya y venga en relación con los intereses de la comunidad, que permita organizarlos, que permita dar espacios, tiempos, lugares, generar tareas, generar dispositivos para que eso sea posible. Nos interesa profundamente el vínculo entre las cooperativas escolares y las cooperativas de trabajo. Entendemos que hay ahí una diferencia que también permite una continuidad. Y eso nos parece que es sumamente interesante. Hay autores que dicen que el ensayo de la vida de un estudiante es como equivalente al ensayo de la vida de un ciudadano en todo su despliegue. ¿Qué más queremos que ciudadanos que tengan trabajo y que sepan producir el trabajo, ¿sí? Que sepan, digamos, que sepan generar esos bienes que necesitamos para nosotros mismos. ¿Qué más queremos que eso, no? Si la escuela puede ir haciendo ese camino, si puede ir generando propuestas que tengan que ver con esto, cuanto mejor. Y eso se puede desde muy chiquititos, ¿sí? Particularmente yo trabajo más en el nivel secundario, Julia es todoterreno, pero de algún modo lo que siempre decimos es que hay algo ahí que favorecer y que tiene que ver con generar las condiciones para que esta acción político-pedagógica y vinculada al mundo del trabajo tenga lugar, ¿sí? Y nos parece que ahí los docentes tienen un montón para decir y que los espacios de cada uno pueden convertirse no en el espacio cerrado de cada asignatura, sino justamente en el aporte que se hace a un nuevo objeto común, que es la consolidación de un proyecto cooperativo donde las trayectorias educativas realmente cobran otra vida, se reorganizan, se reestructuran, dejamos de tener muchas veces esos problemas vinculados al abandono de la escuela, a que la escuela pierda cierto sentido, ¿sí? O sea que para nosotros también es muy importante que estos proyectos hagan de la escuela un lugar diferente. Bueno, no me quiero extender mucho, paso palabra, como dicen los pibes, y después la seguimos, ¿sí? Mientras llego a destino. Acá los escucho. Bueno, ahí cambié el modo para que me escuchen clarito. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo. La introducción de Sandra, impecable, y es verdaderamente lo que piensa esta dirección y este equipo de trabajo, y también agradezco a las compañeras que nos invitaron a participar de este espacio. Nosotros trabajamos sobre todo en el territorio, como se le dice, nuestro territorio, que es la escuela, para acompañar a aquellos equipos de conducción y a los docentes y a las docentes que quieren trabajar, que quieren conformar, que quieren ver de qué se trata esto del cooperativismo escolar o educativo, como aparece en la ley, ¿sí? Entonces, lo podemos trabajar, nosotros siempre nos gusta como encuadrarlo como en 3 etapas, y esas etapas están relacionadas más que nada con el proyecto institucional. Se tiene que desprender sí o sí del proyecto institucional. Yo creo que me pasó siendo docente de una escuela, sí o sí tiene que estar acompañando el equipo de conducción y convencida o convencido ese equipo que este proyecto es viable y que se puede llevar adelante. Entonces, es como la primera etapa, el tema de poder hacer una especie de análisis y de diagnóstico en la escuela, trabajar con el equipo docente, con el equipo, con toda la comunidad educativa propiamente dicha, los que atraviesan la institución educativa. No es necesario que esté involucrado un docente, 2 docentes, 3 docentes, puede arrancar con uno solo, pero la idea es que esté acompañada por que se desprenda del proyecto institucional. Porque, ¿qué pasa? Los que somos docentes sabemos que un profe o una profe puede tomar licencia y se puede ir, y ese proyecto puede quedar por la mitad, y el que viene no sabe tomar la posta, entonces ahí se complica
¿sí? La continuidad y los y las estudiantes vienen entusiasmados, entusiasmadas con su proyecto, que muchas veces se trabaja, la mayoría de las veces, una vez por semana, y nosotros comenzamos a principio de año con el asesoramiento y se reconocen oficialmente hacia noviembre, ¿sí? Ahí tienen como el sello oficial de que son cooperativas escolares que están registradas en la Dirección de Cooperación Escolar y pueden empezar a funcionar como tal. Entonces, hay 3 etapas particulares. La primera es la que más o menos ya les había comentado, teniendo en cuenta que una cooperativa escolar es una entidad que está organizada dentro de un ámbito escolar y que está integrada, administrada por los y las alumnas. Alumnos que actúan con la orientación, que están asesorados por el equipo de conducción y por docentes. Estos docentes que acompañan este proyecto tienen un nombre, tienen una figura que se llaman docentes guías, pero el asesor, como pasa en la cooperadora, asesora, es el equipo de conducción, directora, vicedirectora, el que esté en ese momento a cargo, ¿sí? Las actividades en las que se orientan las cooperativas escolares están relacionadas más que nada con algunas con comunicación, con producción, muchas están relacionadas con el entorno, otras no, todo lo contrario, pero la mayoría sí, por ahí sí hay una zona agrícola, se dedican a trabajar sobre la producción o sobre la elaboración de algún producto en particular, como alguna mermelada, algún dulce o algo que esté relacionado con la cosecha del momento. Pero bueno, vamos a las etapas propiamente dichas. Habiendo hablado ya habiendo trabajado sobre la primera, que tiene que ver con un poco como expandir esta idea de lo que es una cooperativa y poder entusiasmar con el proyecto y poder elaborar un proyecto propio, bueno, teniendo el equipo ya que va a trabajar, empezar con la etapa 2, que tiene que ver más que nada con la planificación y poder organizar esa cooperativa. La idea es trabajar siempre en primaria con segundo ciclo, con cuarto, quinto y sexto, y secundaria todos los años, obviamente. La segunda etapa de la que les había hablado tiene que ver con la organización provisional. Quiere decir, armar la comisión provisoria que está integrada por alumnos y alumnas y tienen una función en un tiempo determinado y está relacionada esta comisión provisoria, que van a tener que hacer algunas actividades como más administrativas, siempre asesoradas y guiadas por el docente guía. Tienen que inscribir socios con una cuota simbólica, tienen que elaborar el proyecto del estatuto. El estatuto es como el DNI de la cooperadora, es lo que va a identificar, cooperativa, perdón, es lo que va a identificar esa cooperativa. Va a hablar del monto de la cuota social, del objeto social, qué van a trabajar, cuál es la función, qué van a hacer la función de la comisión directiva, de la comisión asesora, etc. Y van a trabajar con las actividades que tienen que ver para poder llegar a esa cooperativa, ¿sí? De difusión, más que nada. Y todo lo que tenga que ver a poder ir hacia mitad de año, más o menos, para poder ir convocando para realizar la asamblea constitutiva. Es muy parecido el paso a armar una cooperadora, pero trabajando siempre en el aula y teniendo como protagonista a los estudiantes, en este caso. Esa es la etapa más, siempre los y las estudiantes dicen que es como la etapa para ellos más
como que se les pone más densa, como que se les pone, porque es puramente administrativa. Ellos tienen que hacer la parte de libros, de socios, establecer una cuota simbólica, trabajar sobre un estatuto, donde muchas veces no saben qué es un estatuto. Para eso está el docente que los va a asesorar, o por ahí recurren a nosotros y los acompañamos en ese momento para poder elaborar un estatuto. Les enviamos un estatuto modelo, el cual pueden tener como ejemplo para que puedan trabajar sobre él y poder elaborar el propio. Trabajan sobre el nombre que le van a poner a esa cooperativa, teniendo en cuenta a qué se van a dedicar, cuál va a ser su objeto social. Entonces, buscan un nombre y empiezan a difundir este trabajo para la Asamblea Constitutiva que se va a desarrollar hacia octubre-noviembre. Esta tercera etapa en la que ya están trabajando el tema de socios y tienen todos sus papeles ordenados, sus libros de socios y su padrón de socios posteriormente, para poder hacer la asamblea donde se eligen las autoridades. También elaboran el estatuto, que es importante, y ya tienen el nombre de la cooperativa. La idea es que en esta tercera etapa se celebra por única vez, cuando es de creación la cooperativa, se hace la asamblea constitutiva, se constituyen en cooperativa. Este grupo de estudiantes que venían trabajando en una comisión provisoria se constituyen en una cooperativa escolar o educativa. Aprueban ese estatuto, el padrón de socios se aprueba también, se leen uno por uno los socios, que son todos los estudiantes que han querido asociarse, y se acuerda, se ponen de acuerdo o votan la cuota. Era una cuota simbólica, siempre la cuota es de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, y después ponen una cuota accesible que puedan sostener. No termina siendo mucho más que 20 pesos en algunas cooperativas. Y ahí queda conformada todo lo referido a la constitución de la cooperativa. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Esos papeles, luego de estar revisados por la docente guía y muchas veces con consultas hacia nuestra dirección, con algunas correcciones, la idea es que, que la podamos aprobar y que puedan comenzar a trabajar. Les comento más o menos, la comisión está conformada por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, tesorero o tesorera, los socios, el asesor o asesora, que sería el equipo de conducción, y el docente guía, que es el que lleva adelante, el que acompaña a este grupo de estudiantes con el proyecto, básicamente. Es el que escribe el proyecto que eleva casi siempre a la dirección. La asamblea, lo importante es que esta asamblea ordinaria que se hace donde se eligen las autoridades, hay una persona que se vota, que sería el síndico, que es el que es un estudiante, que votan a mano alzada por mayoría, que es el que va a fiscalizar, a presenciar las reuniones, a ver cómo funciona este consejo administrativo que conforman las cooperativas, ¿sí? Y en el caso que haya alguna situación particular, la hace llegar al asesor, ¿sí? Al asesor de esa cooperativa. Con respecto a las actividades que pueden desarrollar, hay
un montón de actividades de acuerdo a lo que proponen en sus proyectos. Hay muchas veces que comienzan con una idea y por ahí, bueno, aparecen otras en las mismas charlas que tienen y cambian el rumbo. Entonces pueden tener de servicios, de consumo, pueden ser agrarias, de trabajo, de producción. Las de servicios surgieron mucho en la pandemia y están relacionadas con, por ejemplo, el préstamo de libros que se hacía a domicilio, repartían y elaboraban alcohol al 70, algunas escuelas sí lo repartían también en los domicilios con las actividades de los cuadernillos escolares, bibliotecas itinerantes, de consumo, se organizan a través de la adquisición por ahí de elementos escolares, pueden tener una librería o un kiosco saludable. Las agrarias, más que nada, tienen que ver con la producción y la comercialización del producto, como les había comentado, de la zona específicamente. En la pandemia acompañamos a unas escuelas que trabajaron articuladamente, que fue en Arrecifes, con la producción de la elaboración de mermelada de naranja. Entonces trabajaron de manera articulada el CFP, la secundaria y la agraria. Y también de producción, de trabajo y producción. Entonces prestan servicios y beneficios a la comunidad escolar. Trabajan sobre el medio ambiente, en el mismo edificio escolar, trabajan los fines de semana y arman una jornada de limpieza, o traen a algún especialista para hablar sobre dengue o la importancia de tener el calendario de vacunación, por ejemplo, completo. Específicamente ellos son los que van como desviando, a veces yo digo los rumbos de acuerdo a lo que por ahí pensaba el directivo o el equipo de conducción o la docente o el docente, que iban a terminar siendo las cooperativas, y muchas veces pasan en que quieren trabajar sobre lo textil, que quieren trabajar sobre el cuidado del medio ambiente, que quieren trabajar sobre lo cultural, quieren armar cooperativas de música, cooperativas teatrales. Los otros días me plantearon algo que tenía que ver con murales, para juntarse los secundarios que tienen con orientación en arte para poder trabajar y armar una cooperativa para poder hacer murales en otras escuelas, en los aniversarios. Así que básicamente esas serían lo que se trabaja en las escuelas, o por lo menos lo que nos llega a nosotros y acompañamos en este proceso en el momento en que están en la escuela. Básicamente eso es hasta que llega, como yo les contaba, hacia la fecha que es octubre-noviembre, que es el reconocimiento oficial, donde ellos reciben la firma y la aprobación de la dirección provincial y empiezan a funcionar como cooperativas. Históricamente en la provincia de Buenos Aires tenemos, por suerte, cooperativas así como muy nuevas, con mucho empuje, cooperativas también que han cambiado a través del tiempo por los contextos de sus espacios, de sus lugares, y tienen más de 30 años en la provincia. Así que la idea es ir estando presente en el territorio de esa manera y acompañarlos precisamente para, como dijo Sandra en un principio, muchos estudiantes nos dicen, los primarios por ahí no tanto, pero sí los secundarios, que no quieren, dice que ellos sienten a veces
que son tratados de manera despectiva, tienen padres o madres que están en cooperativas y que ellos han puesto como la palabra en su casa como para decir esto no es así. Bueno, te quedaste sin trabajo, bueno, métete en una cooperativa. Entonces, a mí eso me puso nos puso muy contentos y contentas en la dirección con las respuestas simples que decían, no es armar una cooperativa, no es tener un trabajo menor, gestionar una cooperativa no es tener un trabajo menor, es una organización diferente, es pensar en colectivo, es construir desde otro lugar, pero la palabra la pusieron ellos y estuvo bueno. Eso fue en un debate muy cortito que se armó con un grupo de estudiantes cuando hablaban de lo que ellos sentían, de la devolución que tenían de sus papás en un momento cuando regresaban de trabajar, ¿no? Y cuando tenían que llenar alguna ficha para pedir alguna situación asistencial o alguna cuestión de salud, cuando te piden a qué te dedicas o en qué trabajas, bueno, a mí me gustó eso de las respuestas que pudieron dar, porque eso quiere decir que fuimos dejando un mensaje que pudieron transmitir, y ellos es como, no es mía la frase, pero una compañera, una docente dijo, de torcer los rumbos, ¿no? Y ellos están encargados de esa posta. Bueno, muchas gracias, Julia. Seguramente después les vamos a compartir un breve instructivo, el paso a paso también, para ver cómo se configura, cómo se conforma la cooperativa escolar, digo, en esto de las herramientas. Yo se los voy a hacer llegar, sí, yo te lo voy a hacer llegar, Karina, no te hagas problema. Buenísimo, gracias, Julia. Bueno, y ahora le damos la palabra a Erika Pereira, decíamos, coordinadora de capacitación del INAES, en esto también de pensar cómo acercamos las herramientas para que los chicos y chicas que ya están por egresar, que ya son mayores de edad, puedan conformar una cooperativa de trabajo y puedan conocer esa herramienta. Gracias, Erika. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Gracias ahí a Cari y las compañeras que vienen laburando muy fuerte en el programa de educación cooperativa. La verdad que celebro esta instancia. Yo soy docente también y a veces encontramos pocas instancias de formación donde tengamos recursos para poder darle a los pibes, a las pibas, de su situación real, ¿no? De qué hacer, sobre todo en estos tiempos y en este mundo tan complejo, qué hacer una vez que se egresan de la escuela, o muchas veces, en mi caso yo trabajo con adultos, mientras que están cursando también, donde vemos que una de las situaciones más complejas es la organización del trabajo. Así que bueno, por ahí mi intervención de hoy era contar algunas de las cosas que venimos trabajando desde el INAES en esta gestión, que empezó hace 2 años. Este año, casualmente, se cumplen 50 años de que se aprobó la ley de cooperativas. Pensemos, ¿no?, cómo fue del 73 acá, cómo se fue modificando especialmente el mundo del trabajo. Entonces es una ley que nos queda vieja, y una de las primeras cosas que se buscaron en el INAES es ver cómo se actualiza a través de resoluciones y cómo se va adaptando esta herramienta cooperativa a las necesidades de hoy. Ahí, bueno, por lo que fui escuchando, entiendo que ya fueron hablando de cuál es la cantidad de asociados que se necesitan para la conformación de la cooperativa. Yo por ahí no me quiero detener un montón en eso, pero sí me parecía importante pensar que cuando se sanciona la ley en el 73, se necesitaba que haya de mínimo 10 asociados para conformar una cooperativa. Después se modificó a 6, y a partir de hace 2 años el mínimo es 3, es decir, con 3 personas ya se puede conformar una cooperativa. Eso es un dato importante porque, de hecho, desde que se habilitó esa posibilidad a hoy, más de la mitad de las cooperativas que se conformaron son entre 3 y 5 asociados. Es decir, que había una necesidad de achicar, porque hoy vemos que las unidades productivas o lo vinculado a la prestación de algún servicio no necesita de tantos trabajadores, y que entonces lo que pasaba antes es que para armar una cooperativa con un mínimo, no sé, de 6, por ejemplo, se terminaba incluyendo a familiares que quizás no eran realmente quienes trabajaban en la cooperativa, sino para cumplir con ese requisito de llegar al mínimo. Bueno, eso está, de hecho ya en Europa se venía
haciendo de esa manera. Hay países en donde con 2 personas ya se puede armar una cooperativa, así que está totalmente todo el tiempo en debate sobre cuál es el mínimo, pero bueno, la idea es adecuarlo a las necesidades, sobre todo del mundo del trabajo, que es la mayoría de los tipos de cooperativa. Ahí escuchaba, igual que en las cooperativas escolares, en lo que son las cooperativas que salen con matrícula nacional desde el INAES, también hay diferentes tipos de cooperativa. Me parece que está bueno pensar y por ahí enfocarlo, en este caso, con los estudiantes, pero también para cualquier otro ámbito donde queramos guiar a alguien a la conformación de una cooperativa. Muchas veces trae duda de qué tipo de cooperativa hay que constituir. Me parece que está bueno pensar que la cooperativa es un modo de organización que viene a responder a una necesidad de los asociados. Entonces, pensar ahí, bueno, ¿qué se busca? La mayoría hoy lo que busca, la necesidad que tiene es la de resolver el trabajo. Entonces, por eso, por ahí enfocamos un poco más a la cooperativa de trabajo. Pero hay otras necesidades, por ejemplo, las cooperativas de provisión de servicios públicos, que tienen muchos años, entonces en aquellas localidades donde, por ejemplo, no llegaba la luz, se asociaban los vecinos y conformaban la cooperativa y al día de hoy proveen servicio de electricidad, de agua, de gas, de internet. Bueno, hay un montón de servicios públicos que los proveen las cooperativas y no las empresas privadas. Entonces, en las localidades donde hay ese tipo de cooperativa es un poco más sencillo porque quizás uno no está pensando que está pagando la luz a una cooperativa, pero eso existe y hay cooperativas que lo trabajan bastante bien, que tienen, no sé, mucha difusión, que hacen otro tipo de actividades vinculadas a la educación, a lo cultural. Entonces, es un actor que está bastante vivo en algunas localidades. Podemos pensar las cooperativas de vivienda, que lo mismo, los asociados se juntan. Aclaro esto porque siempre está bueno de que la cooperativa de vivienda, uno cree que si son un grupo de obreros que van a conformar viviendas, es una cooperativa de vivienda. La cooperativa de vivienda en realidad lo que responde es a la necesidad ¿cómo se dice? De adquirir la vivienda para cada uno de los asociados. Van a ver que muchos sindicatos, por ejemplo, tienen cooperativas de vivienda, entonces a través del aporte y de unirse todos los asociados, no sé, compran un lote, empiezan a construir, no necesariamente ellos tienen que ser los obreros que construyan la casa, sino quienes se van a beneficiar de esa necesidad que es poder llegar a tener su casa. Bueno, hay varios tipos de cooperativa. Yo ahora, si quieren, les paso la página del INAES, los invito a que la vean, pero a modo orientativo me parece que está bueno eso, pensar cuál es la necesidad. Hay cooperativas de servicio. Ahí había escuchado una compañera que estaba en una zona rural, entonces pensaba las cooperativas agrarias, que muchas veces no se quieren juntar para trabajar porque ya trabajan quizás en unidades familiares o en unidades productivas que vienen funcionando bien, pero a la hora de poder comprar, no sé, fertilizantes, de pagarle a un veterinario para que venga a ver el ganado o comprar alguna máquina grande, no sé, un tractor, sí es necesario que se puedan juntar todos los pequeños productores y poder llegar a eso. Entonces ahí la cooperativa es una buena herramienta de organización que no rompe con su manera de organizar el trabajo hacia dentro de cada unidad productiva, pero que sí viene a resolver una necesidad que de manera individual no la pueden satisfacer. Bueno, como les decía, hay varias cooperativas, hay varios tipos de cooperativos, hay bancos cooperativos como el Credicop, que son como muy conocidos. Entonces son diferentes maneras que se dan para satisfacer esa necesidad. Por ahí nosotros enfocamos más en la cooperativa de trabajo porque es lo que vemos como más necesario. De hecho, el año pasado casi el 90% de las matrículas que otorgó el INAES respondían a cooperativas de trabajo. O sea que vemos que hay una necesidad de organizar a través de cooperativas el trabajo, sobre todo ahora que se redujo a 3 la cantidad de asociados que se necesitan. Y en función de eso se sacó una resolución, que es la resolución 1000, que modifica no solamente la cantidad de asociados, sino la posibilidad de hacer el trámite constitutivo con formularios pro forma. En esto que recién contaban las compañeras, ¿no? Que a veces es medio engorroso toda la parte constitutiva de la cooperativa, porque hay un montón de documentación que obviamente uno no conoce y que además es un trámite que haces una vez y después no lo volvés a hacer. Lo que se buscó es agilizar, porque también
el INAES tenía un problema que era un lugar que se obturaba, ¿no? En donde uno quería ir a hacer un trámite y parecía imposible. Entonces, o terminabas pagándole a un gestor un montón de plata al que podía, que tampoco te garantizaba que saliera la matrícula, o ya está, digamos, renunciabas, o tardaban. Nosotros hemos visto casos de cooperativas que por ahí tardaban 4 o 5 años en otorgar la matrícula. Ya para cuando salió, ese grupo que se había organizado estaba en otras, digamos, no le servía la matrícula. Entonces, lo que se buscó es simplificar y agilizar los tiempos para poder acceder a la matrícula y a la quit que te lo da la FIP, que antes era un trámite que se hacía aparte una vez que se obtenía la matrícula y que hoy logramos que obtengas matrícula y quit casi que en el mismo tiempo. Entonces evitamos un paso más, que es tener que ir a la FIP y otra pelea más para que reconozcan a la cooperativa, nos den el quit. Entonces se buscó simplificar. Decía, hay un tipo de trámite que es con documentos pro forma. Esto está, vieron que hay una página que es TAD, que es lo que es trámite a distancia, que se usa para todos los organismos nacionales. El INAES tiene una parte ahí, que hay varios trámites que se pueden hacer a distancia. Uno es la constitución de la cooperativa de trabajo, no cualquier cooperativa, sino la de trabajo, con trámite pro forma. ¿En qué consiste? Hay 37 objetos sociales que ya están preaprobados, es decir, los redactó el área de legales del INAES, con lo cual no va a tener una observación, que la mayoría de las observaciones venían por el lado del objeto social. No sé, uno ponía que quería construir casas, hacer zapatillas y hacer pan, y entonces el INAES nos rechazaba ese objeto porque no lo pensaba como compatible todas esas actividades en una misma cooperativa. Bueno, estos objetos son bastante amplios, es decir, que no solamente podés ir a hacer albañilería, sino que también podés hacer herrería, carpintería, jardinería, mantenimiento, dar un curso, hay un montón de cosas vinculadas a un tipo de trabajo y que ya sabemos que no van a estar observadas. El trámite es re sencillo, hay un tutorial en la página del INAES, que es un videito de YouTube que dura 20 minutos y que va diciendo el paso a paso de cómo lo tienen que completar. También encuentran ahí estos 37 objetos que para mí están buenos para trabajar como orientativo. Si no está la actividad justo que quieren realizar porque es muy específica, en ninguno de esos se puede armar aparte. Ahora cuento las otras posibilidades, pero la mayoría de los proyectos encajan en alguno de estos 37 objetos pro forma. Entonces lo que hay que hacer es ir completando la página, TAD, estos formularios que van señalando. Otra de las ventajas que tiene es que no se necesita certificar firmas, por ende hay un gasto que se ahorran, que la certificación se hace a través de la misma página. Les van a pedir, hay como una cosa que siempre queda para empezar, que es que se puedan registrar todos los que van a conformar la cooperativa previamente en TAD, van a tener que entrar con su clave fiscal de AFIP, registrarse por única vez y de esa manera después los habilitan a firmar y el mismo sistema certifica la identidad sin necesidad después de recurrir a ningún órgano, a ninguna persona que tampoco les cobre para certificar la firma. Y esto está bueno sobre todo para los que están alejados de La Plata, que es a donde está el órgano local, o de Capital Federal, que es a donde está el INAES. Entonces pueden ingresar el trámite directamente a distancia, sobre todo si van a ser jóvenes a los que se les va a dar esta herramienta. Bueno, la van a tener re clara de cómo completar esta información. Y les decía, hay un videito que va mostrando paso a paso, casi que no hay posibilidades de equivocarse, y es bastante simple. Otra de las maneras es también por TAD, pero ingresando toda la documentación escaneada, o sea, no con el trámite pro forma, sino que hay que hacer el estatuto, hay que completar toda la documentación, escanearla, firmada, ¿no? Pero nuevamente certifica la firma al TAD, o sea, no tienen que llevar la documentación a ningún lado, e ingresan el trámite por TAD. Y la tercera manera es la más antigua, que es a través de mesa de entrada del INAES. Toda la documentación es así, necesita ser certificada y se puede ingresar por mesa de entrada. No quiero entrar en el detalle, por ahí en la página está todo, digo, pero las cosas que se necesitan son muy parecidas a la de la cooperativa escolar, el acta constitutiva, el acta de la distribución de cargo, fotocopia del documento, constancia de quit. Bueno, ahora si quieren les comparto el link y ahí está todo el detalle de lo que se necesita.
Por ahí sí una aclaración que van a ver, porque eso sí forma parte del estatuto y se los van a pedir, es que las cooperativas tienen un capital suscripto. En la mayoría de las cooperativas, sobre todo las de trabajo, se toma como unidad de valor el salario mínimo vital y móvil. Entonces, lo que vamos a suponer que se arma una cooperativa con 3 asociados, los asociados se comprometen a integrar un capital equivalente a un salario mínimo, que hoy creo que son 84.000 pesos, en el plazo de 5 años. Para poder iniciar el trámite constitutivo, tienen que hacer un depósito del 5% de ese capital. No, creo que son 4.000 pesos, algo así, si hago la cuenta como en el aire, 4.000 pesos por asociado. Ese va a ser el capital inicial para poder conformar la cooperativa. Eso sí lo digo porque si bien está escrito, es medio engorroso y a veces no queda muy claro. En la página de INAES también hay una calculadora que uno pone cuántos asociados son y calcula ya directamente cuál es el capital integrado para que puedan hacer ese depósito inicial. Y acá viene otra de las luchas, que es que el depósito hay que hacerlo en el Banco Nación, o en el Banco Provincia, o en el Credicop, y no todos los bancos saben esto. Entonces uno va, tienen que hacerlo las autoridades, quienes van a ser presidente, secretario y tesorero, y vas a decir quiero dejar el capital para armar una cooperativa y no entienden, y entonces te quieren abrir una caja de ahorro, y bueno, ahí digo, sí, hacer énfasis en eso, no tienen que abrir ninguna cuenta. Esto va a un fondo de garantías que tiene el Estado Nacional, queda a nombre de las futuras autoridades de la cooperativa y una vez que obtienen la matrícula, este capital pasa, o sea, se lo devuelven a la cooperativa. Es parte de su capital inicial. Eso creo que es lo más engorroso de todo. Después lo demás está como bastante detallado en el paso a paso. Mi recomendación es que si pueden lo hagan con trámite pro forma, porque hoy más o menos el promedio es de 30 días desde que inician el trámite hasta que sale la matrícula, o sea que es un proceso bastante rápido y casi que no tiene errores, entonces me parece que es lo más sencillo, pero están las otras maneras también para que lo puedan hacer. ¿Qué más de esto? Después también invitarlos de que, digo, por ahí para el trabajo de ustedes como docentes, nosotros desde la página, en realidad desde el INAES, cuando nos tocó asumir estábamos en pandemia, entonces hicimos un trabajo de empezar a hacer instancias de formación virtuales, inauguramos un campus virtual que tiene el INAES y tenemos bastantes instancias de formación quizás más iniciales, ¿no? Desde qué es una cooperativa y todo esto de cómo se constituye, qué tipo de cooperativa, hasta todo lo que hay que hacer una vez que se obtiene la matrícula, porque ahí también se abre otro mundo, que son las responsabilidades con las que tienen que cumplir, como cualquier empresa, solo que en este caso es una cooperativa, y que bueno, en general la mayoría de quienes constituyen la cooperativa inicialmente no tienen un dinero para decirle paga un contador y que haga todo el 100% de lo administrativo, y además que lo que se busca es que sean los mismos asociados quienes lleven la vida de la cooperativa, que puedan completar sus libros, que sepan cuándo hay que hacer una asamblea, cuándo hay que presentar determinada documentación. Así que, bueno, hay algunos cursos que armamos en función de que puedan ver esto que nosotros decimos los primeros pasos de la cooperativa. Así que también los invito a que puedan trabajar con eso. Hay cuadernillos que están digitalizados y si no también los tenemos desde el INAES. Pero bueno, me parecía que estaba bueno. Yo me acuerdo que se trabajó mucho en un momento con los programas de seguridad vial y que me parecía que estaban buenos para los pibes que estaban prontos a, no sé, sacar el registro. Bueno, quizás con esto lo mismo. Ahí Cari con las compañeras vienen trabajando un montón desde el programa de educación cooperativa, pero también contarles que está todo ese material subido a la página del INAES, que lo pueden descargar, lo pueden leer y pueden trabajar sobre eso. Y también es una manera de guiar a quienes después estén interesados en constituir la cooperativa para que lo puedan ver. A mí me parece importante esto. Nosotros venimos haciendo un trabajo bastante grande con lo que es la difusión del cooperativismo. Vemos de que es un sector que cada vez es más dinámico, puntualmente en los jóvenes, que son quienes más quedan excluidos del mundo del trabajo en relación de dependencia, y que necesitamos hacer llegar esta posibilidad del cooperativismo. La verdad que uno no necesita, como en otro tipo de empresa, un capital gigante para poder iniciarlo, sino que
justamente lo que viene a resolver es la posibilidad de juntar lo poquito que entre otros tenemos y poder iniciar o formalizarlo, porque muchas veces ya existe. No sé, yo tengo alumnos que tienen barberías y que son 3 y que tranquilamente podrían conformar una cooperativa, sobre todo en municipios donde les exigen la habilitación, digo, y se encuentran con un montón de trabas que no saben cómo resolverlas, y nosotros está bueno por lo menos invitarlos a que no sea solamente el monotributo, no la primera opción que piensan, sino que también pueda ser la cooperativa, porque además de resolver esta cuestión concreta del trabajo, también lo que trae es otro tipo de organización más democrática, más humana, la posibilidad de pensar que el éxito no se da siendo patrón y teniendo empleados, sino asociándose con otros y otras y trabajando de otra manera, y que creo que la salida está por ahí, que los pibes y las pibas pueden y lo hacen, digamos, trabajar de esta manera más democrática y colaborativa. Entonces, que está bueno que desde la educación también se fomente este tipo de organización. Así que bueno, aportar eso. Yo, si quieren, bueno, no sé, Cari, capaz ya lo pasaron, si no les escribo la página simple donde está toda esta información del INAES. Ahí están los tipos de cooperativa, la documentación, hay modelos de acta, está todo digitalizado, están nuestros contactos también para lo que necesiten trabajar por ahí más puntual o guiar en la conformación. Los invitamos también a que puedan hacer los cursos, que puedan venir al INAES cuando quieran, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Erika. De nuevo, gracias a Julia y a Sandra. Un poquito tiempo, nos quedan 10 minutos para el cierre de la clase, pero bueno, si hay dudas, aportes, Silvia se había anotado antes, hace un ratito, antes de que comenzaran las intervenciones. Y antes de dar la palabra en estos breves minutos que nos quedan, recordarles, para quienes todavía no lo pasaron, que la idea es que para el trabajo final que tenemos estas próximas 2 semanas, puedan enviar sus teléfonos en el marco de poder hacer un grupo de WhatsApp, bueno, y poder trabajar ya el proyecto final de este curso. Y bueno, si hay alguna duda o algún aporte, bienvenido, este es el momento antes de cerrar. Sí, ahí, perdón, recordarles que en el módulo 3, dentro de la bibliografía, pusimos los 2 cuadernillos del INAES, aspectos básicos cooperativos y aspectos básicos mutuales. También sirve como material de consulta, y como decía Erika, la página del INAES está todo clarísimo, hay videos explicativos en YouTube y demás, así que después vamos a subir bien todos los links. Bueno, hola, buenas tardes. Se escucha Bueno, bien, quería... Silvia. Bueno, Regio. Primero me surgió una duda de el grupo de WhatsApp con los que ya hicimos el segundo trabajo, el trabajo que entregamos esta semana. ¿O se arma un nuevo? Te cuento, Silvia, la idea es poder armar un grupo de WhatsApp todos y todas, para que por ahí circulen dudas, comentarios, aportes, lo que sea, digamos. Después ustedes como grupo pueden tener un WhatsApp, un grupo propio, digamos, pero la idea es armar algo que contenga todo y todas. Claro, no, yo con respecto a la primera parte de la charla, quería agregar esto sobre esta crisis que hemos tenido en el 2000, que impactó con la destrucción de la industria, se pulverizó, y ese perfil productivo que en general había en determinados lugares de desarrollo no existió más, y así como, por ejemplo, no sé, Villa Carlos Paz tiene su perfil turístico, nosotros acá, yo vivo en General San Martín, es difícil volver a encontrar ese perfil productivo que teníamos antiguamente. Entonces, creo que no sé si, a ver si puedo poner la cámara. Ahí está. Me olvidé de eso. No sé si de alguna manera se puede investigar o hacer un diagnóstico con respecto a poder llegar a tener un nuevo perfil productivo, porque quizás desde ahí, sabiendo qué es lo que se necesita
dentro de esa localidad o dentro de ese lugar, se pueden llegar a desprender nuevas cooperativas. No sé si me expliqué. En Hola, ese hola. sentido, sí, Silvia, en ese sentido está bueno el laburo con los municipios. Claro, para ver bien cuál es el perfil productivo que se está encarando, como decís vos, porque hay, en algunos municipios se están haciendo una especie de recuperación, digamos, de eso, del perfil productivo que tenía cada municipio, y obviamente eso se va reproponiendo en función de las nuevas necesidades y de los nuevos escenarios que van apareciendo. Por eso está bueno si hay un laburo interesante dentro del municipio que se puedan articular los trabajos dentro de la escuela en función de lo que va planteando cada municipio. Pero es interesante lo que planteas. Nosotros nos quedamos con la tarea de investigar un poco ahí en San Martín, a ver qué desde el municipio se está Antes de la pandemia, el municipio nos albergaba varias veces con charlas y concursos sobre emprendedorismo, pero una vez que se instaló la pandemia, todo eso se cortó y bueno, no hubo, esos lazos no se volvieron a unir. Sí, ahí también hay una diferenciación, ¿no? Entre lo que es el emprendedorismo y lo que es la economía social vinculada con formación de cooperativas y mutuales. Son dos perfiles de concepción del trabajo totalmente distintas, porque el emprendedorismo en general lo que plantea es una salida individual para hacer frente a la falta de trabajo o a pensar nuevas formas de trabajo, o con un amigo, con un asociado, digamos, pero son distintos perfiles. Lo que planteamos desde la economía social, solidaria y popular tiene que ver con una respuesta, una salida colectiva, por eso planteamos la conformación de cooperativas, de espacios de trabajo, o como bien contaba Erika, distintas formas de armar cooperativas, que puede ser de provisión de servicios, o bueno, todas las que estaba nombrando, no voy a repetir, que tienen objetivos que son colectivos, que van orientados a resolver problemáticas o necesidades colectivas, ya sea la falta de trabajo o en este caso la provisión de servicios, como decíamos. Entonces, bueno, está muy en puja lo que tiene que ver con estos dos perfiles que son bien diversos, por un lado lo que es el emprendedorismo y por otro lado lo que venimos a plantear nosotras desde el lado de la economía social. Luciano, si querés ahí una pequeña intervención y ya cerramos la clase que nos estamos pasando de tiempo. Simplemente un poco más de lo que dijeron, pero agradecerle a Sandra Alegre porque quería preguntarle si tiene material sobre lo que es las cooperadoras escolares, digamos, la parte administrativa, cómo generar el alta en la FIP, cómo hacer el banco, la cuenta bancaria, bueno, todos estos trámites que a veces son los más engorrosos que hay a la hora de crear. Y después un poco lo que es digamos, el cierre de la asamblea anual ordinaria y lo que es el acta constitutiva, bueno, todo esto, digamos, más para tenerlo más práctico, más el paso a paso, digamos, de cómo, no solo las actividades que se pueden generar en conjunto, sino cómo se crea, digamos, ¿no? La cooperadora y, bueno, como todos estos trámites que la mayoría desconoce y que son muy, muy tediosos a la hora de pedir exenciones de impuestos y demás. Mira, vamos a hacer una cosa. Con Julia les vamos a pasar todo el instructivo y también la dirección a la que se tienen que remitir para todo lo que es trámite administrativo, porque justamente esto que vos decís fue motivo de trabajo durante largos años para poder agilizar todos esos trámites que son engorrosísimos. Entonces hubo convenios que se hicieron con AFIP, con el Banco Provincia, con todo lo que implica subsanar un poquito o alivianar parte de esos trámites, digitalizar, automatizar. Bueno, hubo como una larguísima e invisible tarea que viene llevando adelante la dirección, que ahora cambiaron algunos procedimientos y agilizaron un poquito para las escuelas. Entonces, no sé si les parece, chicas, yo les paso a ustedes, les pasamos con Julia todo el contacto para que ustedes lo compartan. ¿Les parece bien? Sí, sí, perfecto. Y nosotros lo subimos también a la plataforma para que lo puedan tener ahí, Luciano. Y bueno,
Agradecerles nuevamente a Sandra, a Erika, a Julia, creo que ya se desconectó. Como les decíamos antes, la idea es que en esta semana les podamos pasar el paso a paso para el trabajo final y podamos contactarnos, estar ahí viendo a través de ese grupo de WhatsApp cómo vamos dando los pasitos concretos para quienes no hayan formado todavía los grupos, que puedan formarlos. Y bueno, y ya podamos avanzar en ese trabajo. Así que nos estaríamos viendo de manera virtual en 15 días y mandando por el grupo, por la plataforma del CEFAP, las consignas para el próximo trabajo. Sí, bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la atención. Y ahora mismo les preparamos todo lo que ustedes necesitan para esas dudas que tienen, ¿sí? Y se los mandamos a las chicas. Dale, Sandra, gracias. Antes de despedir adiós compañeras, quienes no tienen grupo, quédense 2 minutos, si pueden, así lo resolvemos. Gracias, Erika, gracias, Sandra. Bueno, Gracias. Adiós. Chao, Silvia. Chao, Alejandra. Bueno, nos quedamos los demás. Bien. Creo que está Mari. Alejandra, ¿vos tenés grupo? No sé si se habrá quedado conectada sin... dale, María, sí. No se te escucha. Estás muteada, María. No, se sigue sin escuchar. ¿Querés escribir si se te complica? Dale, te esperamos. Yo tuve que hacer lo mismo porque no me andaba el micrófono. No hay problema. Y Jorge, ¿vos estás sin grupo? Hola, ¿me escuchan? Sí, estoy sin grupo aún. Bueno, ahí vemos si podemos congeniar con María para que armen grupo ustedes dos. Bueno, yo dejé mi número de teléfono en el chat para el grupo de WhatsApp también. Perfecto. Lo terminamos de resolver vía WhatsApp igual. Vemos Bueno, ahí perfecto. todos los que se suman, quienes están sin grupo y bueno, y armamos. Listo. María. Muchas gracias. Ahora, a ver. Espérate, Jorge, no te vayas. No te escuchamos, María. Bueno. María, si querés escribir, decíamos, si vos estás sin grupo, ¿ves factible hacer grupo con Jorge? Sí, no tengo problema. A ver, para. Ahí se escucha. ¿Se escuchó? Sí. Ok, ¿cómo están? Qué bueno. Yo no tengo problema. Me encantaría trabajar en grupo, pero bueno, como no pude hacerlo, estaba en la duda y lo que les quería contar es que yo no sé si entiendo bien. Yo, por ejemplo, en mi escuela técnica no estoy trabajando con chicos de séptimo, estoy trabajando con chicos de cuarto. Y no sé si leyeron, yo les mandé un mail, pero me parece que al automático, que la FAC y la Cooperativa Obrera Limitada de Bahía Blanca nos invitaron a hacer un trabajo tal cual sobre educación cooperativa dentro de la escuela. O sea que yo ya estoy un poco, ya lo tengo hablado con la directora, estoy escribiendo el proyecto y mi pregunta es si eso servía también para esto o si tendría que arrancar de cero con otra cosa, por ejemplo. A mí me parece que sirve y que está buenísimo lo que contás. Habría que ver si se puede sumar Jorge y también hacerle aportes a tu proyecto, digamos. Buenísimo. Me parece que está bueno. De 10. Lo que no termino de entender, pero bueno, también me tengo que poner un poco a escuchar la primera clase porque no pude estar muy atenta, es esto, este proyecto, la idea es materializarlo, no es solo escribirlo. En principio la idea es escribirlo y después ver si es posible materializarlo. O sea que lo que tenemos que armar es un proyecto, digamos. Exactamente. Ok.
Los pies en la escuela, que sea realizable y que después a ustedes eso les sirva para realmente implementarlo. Bien, lo que por ejemplo, el marco en el que me plantearon esto de parte de la FAC y la cooperativa obrera, y yo les contaba que estaba en un cuarto y no en un séptimo, bueno, un poco acordamos que depende de cada necesidad, atrás de cada necesidad hay como una cooperativa, entonces también tenemos los de cuarto necesidades, obviamente, pero lo que ellos me tiraron es como empezar primero con una cuestión formativa e informativa, y en una segunda instancia, o en la primera instancia también, hacer juegos cooperativos, que me hablaron del Coopoli, me hablaron de uno de nodos también, y algo más, que ahora no recuerdo, pero ¿eso estaría bien o es muy poquito? Porque recién hablé de lo de los séptimos y como que yo estoy en el área multimedial, o sea que todo lo que es medios y comunicación nos podría... hay muchos ecos, pero no se me ocurren ideas, igual estoy pensando un montón, porque te pone a pensar todo esto. Pero bueno, estoy como con un poco de pánico porque, bueno, no es un séptimo, ¿no? Como para poner en ruedas, no sé, una cooperativa para el viaje de egresados, por ejemplo, o no sé. No, a ver, la idea, la propuesta que nosotras les traemos tiene que ver con pensar un proyecto asociativo dentro de la escuela. Que puede ser una cooperativa escolar, puede ser una cooperativa de trabajo en el último año, digamos, hay diversas propuestas que ustedes pueden recoger el guante y darle forma. Así que lo que vos estás pensando podría estar enmarcado en lo que estamos pidiendo. Bien. Cuando tengamos el grupo de WhatsApp armado, podés mandarnos incluso por privado, no hay problema, como un barracillo explicando brevemente cuál es la idea del proyecto y ahí vamos viendo, vamos aplicando a ver si le falta o buenísimo, si nos falta, buenísimo. Bárbaro. Entonces ahora yo me quedo en contacto con Jorge y también con todo el grupo en general. Buenísimo. Exactamente. La idea es mañana, por ejemplo, no sé, digo, lo antes que podamos armar un grupo de WhatsApp así ya estamos todos en contacto más directo. Bueno, Jorge, ahí tenés un desafío de aportar al proyecto de la compañía. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Voy a aportar lo que pueda. Chao. Realmente. Adiós. Perfecto. Adiós. Bueno, Cata. Bueno, ahora cierro. Les paso ahora por el WhatsApp los números que compartieron. Hay 3 personas que no compartieron teléfono, pero de última se los podemos pedir después por privado. Entonces, porque no les interese formar Claro, por ahí no quieren estar en el grupo WhatsApp. Sí, totalmente. Así que, bueno. Dale, genial. Ahora después te lo paso. Dale, un abrazo grande. Chao, Nati, un beso.